No creo que sea una exageración decir que a mucha gente no le gustan las matemáticas. Sin embargo, hay una herramienta tan útil que incluso los haters más fervientes la utilizan. La famosísima regla de 3. Pero, ¿de dónde viene? La regla de 3 tiene un fundamento clave, la proporcionalidad. Es decir, esta solo sirve cuando las variables que estamos considerando guardan una relación proporcional o lineal. Por ejemplo, sabemos que si tenemos una pelota y dicha pelota pesa cierta cantidad, si tenemos dos pelotas iguales, estas en conjunto van a pesar el doble. Pasando esto de un caso específico a un caso general, si tenemos que A corresponde a B, ¿a cuánto corresponde C? Como ya dijimos anteriormente, la regla de 3 se basa en la proporcionalidad. Digamos que tenemos un rectángulo con los lados A y B. Ahora trazamos una diagonal. Después trazamos un rectángulo dentro cuyos dos lados intersecten a esta diagonal, y a los dos lados los nombramos C y D. Regresando a la proporcionalidad, estos dos rectángulos son proporcionales. El más grande es básicamente una versión estirada del pequeño. En términos matemáticos, guardan la misma proporción entre su alto y su ancho. Es decir, la proporción entre A y B es la misma que entre C y D. Y aquí tenemos la bella ecuación que rige a la regla de 3. Si D es el dato que queremos conocer, solo hay que despejarlo de la ecuación. Paréntesis, para más información sobre despejes pueden ver mi otro video, wink wink. Volviendo al problema de las pelotas, digamos que una pelota pesa 200 gramos. ¿Cuánto pesarán dos pelotas? Y antes de que me digan, pues 200 por 2. Estamos haciendo esto para aprender. A en este caso sería 1, B los 200 gramos, C es 2 y D es el peso que queremos saber. D es igual a 2 por 200 entre 1. ¿Ves? Te dijimos que era 200. A ver, ese no es el punto. Esta es básicamente la historia jamás contada de las reglas de 3. Porque la mayoría de los profesores son unos flojos que solo enseñan fórmulas. Digo, ¿qué? Una de las finalidades de este canal es desmitificar esta creencia de que las mates son fórmulas que nos tenemos que aprender de memoria y que vienen de quién sabe dónde. Todo en las mates tiene sentido, solo es cuestión de encontrarlo. Con esta mentalidad no es necesario aprenderte ni una sola fórmula. Pero antes de irnos, sé que algunos se estarán preguntando, o no, o nada, sobre la regla de 3 inversa. Lo que acabamos de abordar fue la regla de 3 directa, que aplica a casos en donde las variables tienen una proporcionalidad en la que los datos aumentan directamente. En la regla de 3 inversa, los datos también guardan una proporcionalidad, pero mientras unos datos aumentan, los otros disminuyen. Vamos a aclarar esto. Pongamos de ejemplo que un trabajador tarda cierta cantidad de horas en acabar una obra. Obviamente, mientras más trabajadores haya, menos la cantidad de horas que se van a tardar. Y a esto me refería cuando dije que mientras unos datos aumentan, otros disminuyen. Para llegar a la fórmula de esto, digamos que 5 trabajadores tardan en hacer un trabajo 40 horas. Considerando que todos los trabajadores trabajan a un mismo ritmo, 10 trabajadores, el doble de 5, tardarían 20 horas, la mitad de 40. Algo curioso de la proporcionalidad inversa. Si multiplicamos los 5 trabajadores por las 40 horas, esto nos da 200. Ahora, ¿qué pasa si multiplicamos lo otro? 10 trabajadores por 20 horas. 200 también. Esto no es coincidencia, solo proporcionalidad inversa. Si lo piensan un ratito, ese 200 no es un número cualquiera, es la cantidad de horas que tardaría un trabajador en hacer ese trabajo que se aventaron los 5 en 40 horas, o los 10 en las 20 horas. Entonces, considerando lo anterior, para una fórmula general en el caso de una proporcionalidad inversa, si A corresponde a B,
y C corresponde a D, A por B siempre va a ser igual a C por D. Y esta es la ecuación que rige a las reglas de 3 inversas. Si D es el dato que queremos saber, lo mismo, volvemos a despejar. Repito, rompamos el mito de que las fórmulas de las mates son este ente mágico y abstracto que viene de la nada. Todos esos conocimientos no vienen de la nada. Las matemáticas son un trabajo comunitario de toda la humanidad a lo largo de los años. Y podrán llegar a pensar, uy, el Rami es re listo y por eso le sabe a las mates. O no, o nada. Pero la verdad es que yo solo me paro sobre hombros de gigantes. Gracias por ver este video.